Bien, hermanos, muy buenos días. Hoy domingo 28 de febrero. El texto que nos toca estudiar es 1 Corintios, el capítulo 1, del versículo 17 al versículo 31. Vamos a ver entonces en estos versículos que Pablo va a contrastar la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Vamos a explicar a qué se refiere Pablo con la sabiduría de Dios. Y vamos a ver entonces que tiene como contraparte la sabiduría del hombre y vamos a ver qué ha logrado el hombre con su sabiduría. ¿Qué ha logrado el hombre con su sabiduría en la cual él excluye a Dios, lo que ha hecho Dios, lo que ha dicho Dios? Vamos a ver entonces ese contraste y al final veremos 4 conclusiones acerca de qué ha logrado el hombre finalmente con su sabiduría. Yo le anticipo la respuesta en una sola palabra. ¿Qué ha logrado el hombre con su sabiduría? Nada. Ha logrado el hombre con su sabiduría haciendo a un lado a Cristo, haciendo a un lado la palabra de Dios, los mandatos de Dios, las advertencias de Dios. Ha logrado conocer a Dios, ha logrado salvarse, ha logrado cambiar realmente, ha logrado combatir problemas como, por ejemplo, el egoísmo, el hurto, la inmoralidad. No. Hoy tenemos más tecnología, pero hoy tenemos los mismos problemas de siempre. ¿Qué ha logrado la sabiduría del hombre? Cuando hablo de sabiduría, hermano, no estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de matemática, no estoy hablando de el estudio de la historia, el arte, no estoy hablando de esas cosas. Cuando le hablo de sabiduría del hombre, estoy refiriéndome a esa idea equivocada que el hombre tiene de que por sí solo él puede encontrar respuestas a las preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la humanidad? Si usted se da cuenta, para el hombre, sea creyente o no, puede identificar los problemas que estamos enfrentando. Puede reconocer, hay gran corrupción en nuestro país. Puede reconocer qué está pasando en el mundo, en el planeta. Lo reconoce. Pero cuando tú le preguntas, ¿cuál crees tú que es la solución? Ellos empiezan a, de repente, inflar el pecho y empiezan, bueno, yo pienso que, y empiezan ellos a transmitir jactancia en lo que creen, empiezan a transmitir confianza en lo que plantean, y si ellos hicieran memoria, podrían encontrar que lo que puedan plantear o lo que puedan sugerir ya se hizo y no han logrado nada. Ellos pueden plantear muchas cosas y empiezan a abogar por muchas cosas, empiezan a hablar de el amor propio, la falta de autoestima, que en realidad que las familias necesitan un mayor poder adquisitivo, educación elevada, y empiezan a hablar de esas cosas y empiezan ellos entonces a hablar y hablar sobre esos temas y podemos encontrar, sin mucho esfuerzo, ejemplos de personas que tienen lo que ellos dicen, pero siguen destruyéndose, siguen lastimándose, sigue el mundo en caos, sigue el mundo con culpa, sigue el mundo con preguntas. Seguimos viendo entonces guerras, aflicción, destrucción, hurtos, pandillas, drogas. Entonces, ¿dónde está la sabiduría del hombre? ¿Dónde nos ha llevado? Si usted lee la Biblia, Cristo nos habla de esas cosas, pero Cristo en realidad nos explica que esas cosas van a ir agravándose. Pero Cristo explica que cuando gente crea en Él, algunos saldrán de esto y evidentemente mostrarán un cambio en sus vidas, encontrarán respuesta a esas preguntas que tenían, pero todo gracias a Jesucristo. Ahora usted vive en paz con paz en su corazón, sabiendo que Cristo le ha salvado, sabiendo que ya no hay culpa, sabiendo por qué existe usted, para dar gloria a Dios, sabiendo qué pasó con sus pecados. Y ahora, gracias a Jesucristo y su Espíritu, usted que antes, o yo que antes, según Efesios, mentíamos, hurtábamos, hablábamos palabras hirientes, todo eso ha sido cambiado, ha sido transformado, pero gracias al Evangelio. A ver, escuche a los expertos. No solo hablan con jactancia, hablan y transmiten como que estuviesen exonerados de las mismas faltas que acusan, sino que ellos plantean una solución sin Dios. Ellos plantean respuestas sin Dios. A eso me refiero, y a eso se refiere Pablo cuando dice
la sabiduría de este mundo, la sabiduría del hombre. A eso se refiere. Así que no vaya usted, después de este mensaje, a tirar a la basura su baldor, no vaya a tirar a la basura su libro de álgebra, de aritmética. No, no está hablando de esas cosas. Está hablando del hecho de personas que quieren arreglar sus problemas personales o los de otros, pero sin Dios. Esa idea, la sabiduría del mundo que excluye a Dios, es tan antigua como Génesis. Vemos que Adán y Eva, cuando ellos actuaron independientes de lo que Dios había ordenado, ya mostraron arrogancia y pensaban que ellos sabían más que Dios. Ellos pensaban que podían hacer las cosas diferente a lo que decía Dios. Y ya hasta hoy experimentamos las consecuencias. Entonces, usted, si depende de su sabiduría o su sabiduría terrenal, Santiago dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque ellos dicen ver para creer. Natural o animal porque satisface los deseos personales. Siempre hablan en función de lo que yo quiero, lo que yo deseo, sabiduría de este mundo. A mí me parece así, sabiduría de este mundo, natural, terrenal y diabólica, lo cual nos indica su verdadera raíz, el enemigo. Entonces, desde el principio, Adán y Eva mostraron o se creían más sabios que Dios al hacer cosas que Dios prohibió, al querer actuar y hacer cosas independientes de Dios, excluyendo a Dios. Esa es la sabiduría de este mundo. Quiero decirle que mezclar el evangelio, la palabra de Dios, con la sabiduría de este mundo, siempre sale perdiendo el evangelio. No, y eso es lo que te va a decir Pablo. No necesita la sabiduría de este mundo o un híbrido entre la sabiduría de este mundo y lo que dice la Biblia, porque si el mundo ha descubierto cosas buenas, cosas sabias, te vas a dar cuenta que está en consonancia con la Biblia. No, tú necesitas la sabiduría de Dios. Te voy a explicar a qué se refiere y vamos a ver textos que el mismo texto nos explique a qué se refiere Pablo. Dejemos que Pablo mismo explique entonces estas cosas. Veamos el versículo 1, capítulo 1, versículo 17 en 1 Corintios, y le pido por favor que tenga su Biblia en la mano y un lapicero para subrayar algunas cosas o tomar nota de algunas cosas que le iré mencionando a la par que leemos el texto. Dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El versículo 17 se menciona a Cristo 2 veces. En realidad se va a mencionar en estos 15 versículos 5 veces en total a Jesucristo. Entonces, cada vez que usted estudie la Biblia, si hay palabras que se repiten, subráyela y cuéntelas. Entonces, es parte de su estudio de la Biblia. Sin comentarios, sin nada. Usted lee el texto y usted va subrayando y anotando palabras. ¿Por qué se repiten? Hágase la pregunta. Dice, no me envió Cristo a bautizar, porque el bautismo no salva, sino a predicar el evangelio. Entonces, mire la palabra que menciona Pablo, evangelio. Ahora, a partir de allí, el evangelio, ¿quién es Cristo? Y lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho Cristo y lo que ha dicho, eso es el evangelio. Entonces, ¿dónde está todo ese evangelio? En la palabra de Dios. Usted puede intercambiar entonces a partir de aquí evangelio, cruz de Cristo, sabiduría de Dios. Puede poner en lugar de eso, si usted desea, Biblia. Puede poner en lugar de eso, si usted desea, Cristo, lo que ha hecho Cristo. Puede poner en lugar de eso lo que ha dicho Cristo, lo que ha enseñado Cristo a sus apóstoles. Lo puede intercambiar. Está hablando a fin de cuentas de la palabra de Dios. Por eso dice, yo no voy a mezclar el evangelio con sabiduría de palabras, para que no se haga vana. Sale perdiendo, se hace inútil el mensaje. Por eso no lo mezclamos. Por eso no voy a hablar de Biblia, hermano, en el púlpito o ahora enseñándoles y hablar de ideas humanas, filosofías humanas, invenciones ideológicas humanas que plantean respuestas, soluciones, explicaciones a cómo conocer a Dios, cómo salvarme, cómo transformar mi vida, la de la humanidad. ¿Dónde está el ateo cuando se sufre? Hermano, el creyente encuentra consuelo, la cruz de Cristo, sabiduría de Dios. Cuando tiene problemas con la culpa, ¿dónde encontramos consuelo? Nuevamente, sabiduría de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo. Entonces dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, versículo 18, porque la palabra de la cruz, evangelio, cruz de Cristo, no está hablando del símbolo de la cruz, está hablando de la obra de Jesús en la cruz. Dice, el evangelio, la cruz de Cristo, versículo 18, la palabra de la cruz, está hablando de el mensaje
Está hablando del mensaje del evangelio, el contenido. La palabra de la cruz está hablando del contenido del mensaje, que Jesús murió por tus pecados, que Jesús es Dios, Salvador, tu Señor, que Jesús te vino a salvar no solo de tus pecados, del juicio, de ti mismo, que Jesús, una vez que tú confías en Él, te da el poder para dejar de mentir, de hurtar, y eso es lo que realmente cambia a una persona totalmente de adentro hacia afuera. Eso es el evangelio, eso es la cruz de Cristo, eso es la palabra de la cruz. Dice, la palabra de la cruz, versículo 17, o el evangelio, es locura a los que se pierden. Por supuesto, es locura porque la gente se rasca la cabeza y dice, ¿cómo alguien muerto me puede dar vida? ¿Cómo alguien que sirvió me puede hacer reinar? ¿Cómo alguien que sacrificó su vida puede darme a mí la vida? Por eso es locura para ellos, pero es lo que Dios ha establecido. Los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Entonces, usted puede ver que el evangelio es poder de Dios. Lo lee en Romanos 1. Ahora dice la cruz de Cristo, la palabra de la cruz. Entonces dice, es poder de Dios. Los que se salvan, los que se pierden. No hay purgatorio. Los que se pierden son los que rechazan el evangelio o quieren abrazarlo y otras cosas. Ya, yo me salvo por fe en Jesucristo, pero también por las obras, por Pedro, por Pablo, por María, por José. Hermano, estás mezclando porque la palabra de la cruz es solo Cristo. Ya, está bien, hermano, sí, bueno, la Biblia, pero también hay que escuchar lo que dicen filósofos, lo que enseña la psicología, la filosofía, en lo que concierne a cómo el hombre puede encontrar paz y satisfacción, entonces, y realización. Estás mezclándolo. Entonces, no puedes hacerlo. Entonces hay religiones que plantean ciertas cosas para llegar a Dios. Entonces estás mezclándolo. Dice, los que se pierden. Pero para nosotros, dice, los que se salvan son los que creen total y absolutamente en Cristo. Dependen totalmente de la obra de Cristo, poder de Dios para salvarte y para transformarte. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A qué se refiere? Esas personas que se creen sabias y entendidas, que sin Dios quieren explicarte la raíz de los problemas, las soluciones, hablan en las noticias, se les entrevista cuando encuentran un crimen lamentable, cuando encontramos corrupción notoria y los empiezan a entrevistar y hablan con aires de arrogancia, de altura intelectual. Yo pienso que, ¿sabes qué dice un cristiano? Escrito está. La Biblia dice, no mencionan el pecado, identifican el problema, pero no quieren llamarlo pecado. Si hablan de pecado, hablan en general. En realidad la maldad, pues el egoísmo, pero no quieren hablar de el pecado, porque es un término teológico. Es transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. No quieren hablar de esas cosas. Y como no van a la raíz verdadera, no tienen soluciones verdaderas. Entonces, ese es poder de Dios, el evangelio, la cruz de Cristo, la palabra de la cruz. Y Dios dice, destruiré, desecharé. La destruiré porque no sirve para nada. La desecharé porque no sirve para nada, no ayuda a las personas. ¿Cuántos de ustedes, antes de venir a Cristo, a la iglesia, de repente han pasado por terapia, han pasado por psicoanálisis, han pasado por pastillas, han pasado por tú puedes, querer es poder, dice tú puedes, ámate a ti mismo, tú debes darte tu lugar, y tanta filosofía, palabrería hueca, vacía, que ibas a tu cama y tú delante de la persona con la que hablabas, que te hablaba siempre con aires de jactancia y superioridad, porque yo sé cómo se soluciona, pero iba a su casa y tenía problemas, tú ibas a tu casa y seguías llorando hasta que conociste a Cristo. Poder de Dios. Por eso no sirve, esa sabiduría es inútil. Mira las noticias, mira la historia, mira el mundo, mira lo que está pasando, en qué está ayudando a las personas. Tanta tecnología, ¿de qué está sirviendo? Solo nos matamos más rápido. Y el hombre puede destruirse más rápidamente, masivamente. ¿De qué sirve? No está ayudando. Más organizaciones, más de repente grupos para buscar entonces comisiones, para buscar solucionar problemas y no se solucionan, porque ¿quién controla? El controlador. Ahí te das cuenta que lo que Dios dice, Pablo dice en su palabra, destruir, no sirve, no ayuda, no llena. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mira, ahí habla de la sabiduría del mundo. Versus, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, mira, las dos.
sabiduría del mundo, la sabiduría humana, el hombre, la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación no es la proclamación del mensaje, es el contenido del mensaje. La locura de la predicación es el evangelio, el contenido del mensaje, el evangelio, porque para las personas era locura que alguien muerto les pueda salvar, que alguien muerto los pueda transformar, que las palabras entonces de alguien que nació en un pesebre los pueda salvar, los pueda transformar, los pueda ayudar. Entonces, para el mundo es locura. En contraste, entre la locura de los hombres, que ellos piensan es sabiduría. La sabiduría de Dios está allí y el mundo piensa que es locura. Por eso, hermano, no sé si te das cuenta, cuando vienes a la iglesia y empiezas a hablarle de la Biblia, la palabra de Dios, los que se pierden son los que te van a decir esto. Y escucha, es muy doloroso, porque a veces es gente cercana, pero los que se pierden son los que te dicen, estás exagerando. Por citar la Biblia, por hablar de Dios, estás exagerando. Entonces, ¿qué debo hacer, don o doña, a la persona que te plantea que estás exagerando por decir versículos de la Biblia? Yo creo que la sabiduría del mundo, ¿te das cuenta? Lo único que cuenta es la palabra de Dios, porque serás juzgado según su palabra y no las opiniones de las personas, no lo que ellos plantean o enseñan. Tu preocupación es Dios, porque en realidad es a Él a quien vas a dar cuenta. Él te dice cómo llegar a Él a través de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Él te dice cómo te transforma a través de su Espíritu. Entonces, eso es en realidad lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo necesita, pero lo llaman locura. Nos llaman locos. Piensan que somos exagerados. Vienen con cosas como, claro, porque ellos son muy sabios, ellos son entendidos. No, creo que no debes exagerar. Todo extremo es malo. Tú respondes, Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Creo que es un poquito exagerado. Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Creo que es algo exagerado. Entonces, Jesús fue muy claro acerca de la lealtad que él pedía para él, porque en realidad él merece esa lealtad, lo dio todo por nosotros. Por eso, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Entonces dice, ¿dónde está el sabio, el escriba? Es un texto de Isaías. Y está hablando entonces de cómo Dios juzgaría a los asirios, porque varios de ellos entonces se creían superiores al pueblo de Dios y Dios defendió a los judíos. Mandó un ángel que mató 185,000 asirios solo en una noche porque ellos iban a atacar a los judíos. Y es como, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El que tomaba nota de, a ver, los judíos tienen esto, 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 nos vamos a llevar todo. Ese era el escriba, el que tomaba nota, el disputador de este siglo, porque ellos eran arrogantes, peleaban. Mira a una persona sin Cristo y cómo defiende con un celo casi religioso su postura. Pero mira al cristiano y dice, solo Cristo, solo Cristo. ¿Tú crees que estás en la razón? No. Yo creo que Cristo es el que tiene toda la razón. Cristo es Dios. Es lo que responde un cristiano. Mira a una persona que respalda o se esconde detrás de, en muchos casos, se esconde detrás de filosofías o pensamientos humanos. Lo defiende a sus autores o defiende sus pensamientos de una manera fanática, pero dicen que nosotros somos los fanáticos, y llenos de jactancia, arrogancia, y dan teoría porque si tú les preguntas, ¿y funciona contigo? No, pero debe ser. Muchas de las personas que quieren ayudar a personas sin Dios, sin la Biblia, sus matrimonios están igual o peor que aquellos a quienes esperan ayudar. Muchos de los expertos que aparecen en televisión, sus vidas familiares y personales están hechas un desastre. Hermano, el cristiano reconoce que también su vida es o sería un desastre sin Dios. Toda la gloria es para Dios. Y en eso va a terminar el versículo 31. El que se gloría en el Señor. El Evangelio, la sabiduría de Dios. Mira por favor el versículo 24, para que lo tengas un poquito más claro acerca de a qué se refiere Pablo con la sabiduría de Dios. Versículo 24, para los llamados, o sea, para los salvos, los que se salvan, judíos y griegos, porque la salvación es para todos. Te vas a dar cuenta que muchas filosofías en realidad ensalzan a un grupo étnico, a personas de cierto color. Ellos ensalzan a personas de determinado estatus económico o académico. Pero el Evangelio es para todos, judíos o griegos, para los llamados, porque en el Evangelio no hay distinción. Salva a cualquiera. Cualquier filosofía que muchas personas abogan, no se dan cuenta que excluyen a cierto grupo de personas. Tú quieres saber quién es el que puede ser salvo, el que quiera.
El que quiera, dijo Cristo, venga a mí y beba. Es lo que dijo. No hay distinción. Todos podían acercarse, todos pueden ser salvados si simplemente reconocen su necesidad de un Salvador. Y de ahí empieza el camino de la sabiduría. En la Biblia encontramos entonces que la sabiduría, la palabra griega, en el Nuevo Testamento se encuentra 51 veces. De estas, aparece como 16 veces en los primeros capítulos de Primera de los Corintios, porque el griego ensalzaba la sabiduría, le gustaba pelear. Había como 50 movimientos filosóficos entre los griegos. En Hechos capítulo 17 encontramos que tenían altares a cada dios y si se le escapó alguno, el altar al dios no conocido. En su sabiduría, en su ideología, en sus invenciones humanas, ellos nunca llegaron a conocer al Dios verdadero, porque no te puede ayudar a conocer a Dios. Por eso la religión entraría dentro de la sabiduría de este mundo, porque en realidad no te puede ayudar. Tienes que ir a la Biblia para conocer a Dios. Tienes que aceptar lo que Cristo hizo para ser salvo. Tienes que aceptar lo que Él ordena para ser sabio. Por eso dice el 24, para los llamados, judíos o griegos, porque es para todos, mira, Cristo, y subraya esto, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios, y luego dice sabiduría de Dios. Hablar de la cruz de Cristo es hablar de Cristo. Hablar del Evangelio, versículo 17, es hablar de Cristo. Versículo 18, hablar de la palabra de la cruz es hablar de Cristo. Lo que Cristo ha hecho por ti, morir por tus pecados. Lo que Cristo ordena que hagas y que está en su palabra. Esa es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ordena. Está hablando de el contenido del mensaje del Evangelio. La sabiduría en la Biblia es una persona, es Cristo. ¿Quieres saber cómo responder a la ofensa? A ver, escucha a los sabios. Uno no se puede dejar, güey. Tú me respetas, yo te respeto. Respeto guardan respetos. Entonces, tú no cruces la línea porque si no, yo cruzo también la línea. Ah, qué oh, wow, cuánta profundidad, ¿no? Entonces empiezan a decir cosas, pero ¿sabes a dónde vamos nosotros? Nosotros decimos, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué ordenó Cristo? Que perdones, que bendigas al que te maldiga. Y eso es una locura. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo es que el evangelio es locura para los que se pierden? No, no, se aprovechan de uno. Si uno tiene que vengarse, uno tiene que poner las cosas en su sitio, porque a uno si no le pasan por encima. ¡Wow! La sabiduría de este mundo. No, yo cuando tengo problemas me pongo mi musiquita, pues entonces mis copitas y ahí solito, entonces empiezo a cantar, a darme mis vueltitas. ¡Wow! Y eso ayuda a todo. Bueno, al final me quedo sin plata, con dolor de cabeza, pero por lo menos me olvidé por unos minutos. Esa es la sabiduría de este mundo. Puedes verlo, no llena, no ayuda. Otras personas empiezan a hablar, yo cuando niño, a mí me pasó esto, pero yo enfrenté esas cosas, yo solito, yo sabía. Jactancia, ¿te das cuenta? La sabiduría de este mundo llena a las personas de jactancia. Están ensalzando, sepan o no, a alguien fuera de Dios. Pero si vamos al Evangelio, vamos a Cristo, ¿por qué eres salvo? Cristo. Tu vida ha cambiado, Cristo. Pero te faltan muchas cosas por cambiar, no lo niego. Cristo sigue trabajando. Dice, está obra en construcción. Eso es lo que cada creyente tiene en su pecho o en su frente. Aún Dios sigue trabajando en mi vida. Yo no dije que soy perfecto, pero si hay algo bueno, Cristo está trabajando. Si hay algo malo, todavía no he cedido esas cosas, pero es Cristo. ¿Dónde está la jactancia, la arrogancia? ¿Puedes verlo? Por eso hay dos formas de pensar en conflicto, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Lo que el hombre inventa, lo que el hombre piensa o hace excluyendo a Dios, la sabiduría del mundo, lo que Cristo ha hecho, poder de Dios, poder para salvarte y transformarte. Lee el versículo 24, poder de Dios, poder suficiente para salvarte. Suficiente, nada de, hermano, por ahí he leído, cuídate que yo te cuidaré. No, hermano, o sea, la salvación no depende de tu propio cuidado personal, tú no la obtienes. Al fin de cuentas, si piensas que te salvas por obras, esas obras no las haces para Dios, las haces para ti mismo. Jactancia, la religión te vuelve orgulloso, como los fariseos. Pero en cambio el creyente sabe que es salvo de pura gracia, no tiene nada de qué jactarse, no merece la salvación, pero Cristo es poder de Dios suficiente para salvarte y transformarte. Y sabiduría de Dios, porque te dice Él lo que tú debes hacer, cómo debes de vivir. Cuando la gente empieza a plantear entonces soluciones a matrimonios en problemas, la Biblia te dice claramente lo que debes hacer. Tú debes portarte como esposo, debes hacer lo que Cristo hace con su iglesia. Tú debes vivir y hacer cosas de tal forma que tú reflejes a Cristo con tu trato hacia tu esposa. Te mató, hermano. Con eso es como, uy,
está difícil, hermano, eso está, pero la valla está demasiado alta. No te preocupes, te dio su espíritu para ayudarte. Él, entonces, en realidad te salva y no te deja solo cuando te pide que hagas cosas. Sabiduría de Dios, Él. Por eso dice, nuevamente, el versículo 21, en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. La sabiduría del hombre no le ayuda para conocer a Dios. No le ayuda para ser salvado. No le ayuda para sus problemas personales. No, no le ayuda. Sabiduría de Dios para salvar a los creyentes. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Mira, piden, buscan. La sabiduría del hombre hace que pidas. Yo quiero, es que yo quiero, es que yo solamente quiero, es que yo solamente quiero paz, yo solamente piden y piden y piden. El griego busca y busca y busca. Siempre está entonces de corriente en corriente. Un día es kantiano, más adelante entonces va a ser rogeriano y sigue de tumbo en tumbo buscando la respuesta. Y un día entonces es como Agustín antes de llegar a Cristo, entonces es neoplatónico, es maniqueo y siempre está de tumbo en tumbo. Y siempre está pasando de terapia en terapia y siempre está pasando entonces de diferentes, de tumbo en tumbo, yendo de salto en salto y un día dice una cosa y luego se contradice. No es que ahora soy viejo, pues es que antes yo pensaba, pero ahora eso es lo que ocurre. Hay inestabilidad. ¿Dónde está el sabio, el disputador? Dios dice, destruiré, desecharé, porque no ayuda a las personas. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Más sabio, más fuerte. Escucha un creyente anciano, tal vez ni acabó la secundaria, y empieza a decirte cómo amar a tu esposa y cuidar de ella. Escucha a un premio Nobel, a un gran teatro. Matrimonio es para tontos. No, pues, un día me gusta una, ya no me gustó, me voy con la otra. Pues, premio Nobel, arequipeño, no hay ningún problema. No, pues, pero es premio Nobel. Piénsalo, hermano. Lo más débil de Dios, lo insensato de Dios, es más sabio y más fuerte. Mira a una persona con mucho dinero en el bolsillo y no puede dejar el alcohol o las drogas. Y hasta lo dice públicamente, yo de vez en cuando, y habla de su esclavitud, porque él no lo llama esclavitud, lo llama libertad. Pero mira a un creyente que ha salido desde que yo vine a Cristo, dice, dejé de tomar, dejé de fumar, es Cristo, Él me ha transformado, Él me ha salvado. Por eso es más fuerte que los hombres lo débil de Dios. Él te ha salvado y te ha transformado. Antes de que tú tengas a Cristo, con todo lo que tú tenías, con todos tus adornos, todos tus regalos, todas tus galas, llegabas a la noche y llorabas. Ahora tienes a Cristo y vas con gozo. Ahora vienes a Cristo y estás en tus reuniones de damas, reuniones de oración, reuniones de varones, estás sirviendo, orando por misioneros. Hermano, hay una paz que en realidad supera cualquier entendimiento. No hay explicación, solamente Dios. Hermano, lo débil de Dios, lo insensato de Dios, es más fuerte, es más sabio. Versículo 26, mirad vosotros, hermanos, vuestra vocación, y aquí Pablo les da duro a los hermanos en Corinto, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Muchos, no son muchos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes cuál es una acusación contra los cristianos? ¿Quiénes van, pues? ¿Quiénes están allí? Y dice, creyentes, hermanos salvados por la sangre de Cristo. No, hermanos, son gente fácil de engañar, gente fácil de manipular, engatusar. Sí, pues yo soy el sabio, el vivo. Los que van allí son los tontos. A ellos les dicen lo que tienen que hacer. Yo hago lo que yo quiero. ¿Y cómo te va? Mal, hermano. Mi vida está hecho un desastre. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mis preocupaciones. Pelean y pelean en mi casa, no sé qué hacer. Ah, claro, pero usted es sabio y no quiere nada con Dios ni con el Evangelio, pero está completo. Usted está preocupado, está asustado, estornuda y está tomando entonces todos los antibióticos, pastillas, medicinas, porque la muerte, hermano. Tengo temor a la muerte, creo que tengo fiebre, agarra mi frente y está asustado, aterrorizado por la muerte. Cuando usted le habla a un creyente, dice, ya, no voy a ser imprudente, pero sé dónde voy cuando muera. Tiene paz en su corazón. ¿Puede ver lo que trato de decirle, hermano? En realidad, muchos de nosotros somos considerados y muchos de ellos no tenían alcurnia, no eran aristocráticos muchos de los cristianos. Muchos de los ataques contra los cristianos en los primeros siglos era que ahí solamente van mujeres y niños.
y gente que no tiene ni educación. Así se expresaban los filósofos griegos que no creían acerca de los cristianos en los primeros siglos. Hoy día es lo mismo. Usted ha escuchado a personas que dicen, ¿quiénes van pues? Y usted no quiere quedarse atrás. No, no, a mi iglesia va gente que tiene plata, gente que tiene educación. Hermano, no nos hagamos, hermano. Si algo tenemos es por la gracia de Dios. ¿Quién lo ganó? Y usted diga sencillamente, ¿quiénes van a esa iglesia? Pecadores salvados por la sangre de Cristo. Personas que están buscando más y más a Dios cada día, cada semana. Dígales con toda confianza, no maquille las cosas. Seguimos siendo lo débil, lo vil, seguimos siendo, hermano, mira lo que él dice, no somos, según la carne, según el mundo, no somos sabios, poderosos, a veces queremos como queremos sentirnos bien y decir, pero yo, y si no lo encontramos en nosotros, pero mis padres, y si no, pero mis hijos, siempre queremos buscar en qué gloriarnos cuando nos basamos en la sabiduría de este mundo. Pero cuando tú vienes a Cristo, versículo 30, por Él estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios Cristo, sabiduría, justificación, santificación, redención. Sabiduría, ya sabes qué hacer. Justificación, fuiste salvado en el pasado. Santificación, estás siendo salvado en el presente del poder del pecado. Y redención, serás rescatado, transformado en el futuro. Son los tres tiempos de la salvación. Justificación, fui salvado de la pena del pecado. Santificación, estoy siendo salvado del poder del pecado. Y redención, seré librado de la presencia del pecado cuando sea transformado. Todo eso gracias a Jesucristo. Mira a un creyente cómo habla y dile a un creyente, ¿para qué estamos aquí? Para dar gloria a Dios. Dile a un creyente, ¿qué haces con tu tiempo y tu dinero? Es para dar gloria a mi Dios. Pregúntale cómo tratar problemas y él dice, hay que orar, hay que confiar, hay que dar, hay que perdonar, hay que servir, hay que servir, hay que orar, hay que dar gracias. Y todo lo que tú quieres, todo lo que el mundo quiere que una persona haga, en realidad en la Biblia lo encuentra. Y no lo pueden llevar a cabo porque no tienen el poder de Dios. Siguen cometiendo errores, siguen cayendo en problemas porque no tienen la sabiduría de Dios, que es Cristo. Versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alguien que viene a la sabiduría de Dios, Cristo, alguien que cree el Evangelio, alguien que ha abrazado la cruz de Cristo, que significa el mensaje del Evangelio, no es una cruz literal, el mensaje, alguien que ha creído en la palabra de la cruz, hermano, cuando tú le preguntas, ¿y cómo te salvaste? La gracia de Dios. Hay cosas que han cambiado en ti, debe ser tu familia, seguramente te han educado. Escucha a la persona promedio cuando dice, ¿cómo has logrado tantas cosas? No, mi familia. Y seguramente han influenciado. Pero hermano, hay gente que ha tenido padres muy piadosos y los hijos no han sido tanto. Entonces no es determinante. Un creyente dice, la cruz, pero tus padres me los dio Dios. Pero has tenido oportunidades, la gracia de Dios. Siempre él apunta a Dios. No tiene nada de qué jactarse. Nos gloriamos en el Señor, en la sabiduría de Dios, en el Evangelio. Anote conmigo algunas cosas, por favor. ¿Qué ha logrado el hombre con su sabiduría? Nada, en una palabra, nada, nada que valga la pena. Nada que ayude realmente, nada que lo transforme, nada que solucione de raíz el tema, nada que perdure. ¿Qué ha logrado? Nada. No ha logrado conocer a Dios, no ha logrado librarse de la culpa, no ha logrado llegar a ser humilde, no ha llegado a reconocer el verdadero problema que es el pecado, la solución que es Cristo. ¿Qué ha logrado el hombre con su sabiduría? En una palabra, nada. Uno, por medio de la sabiduría de este mundo no podemos conocer a Dios. Número dos, por medio de la sabiduría de este mundo, el hombre solo se ha llenado de jactancia y locura. Muchas de las personas que abogaban por una filosofía anti-Dios han terminado con enfermedades venéreas, sida, homosexualidad, autodestrucción. Muchos de ellos han vivido víctima de su libertinaje, lo han experimentado, y varios de ellos suicidándose incluso. ¿A dónde los ha llevado? A un precipicio. Los ha llenado de jactancia y locura. Mira personas que hacen cosas tontas. ¿Cuál es la explicación? No tienen temor de Dios delante de sus ojos, pero se creen sabios y entendidos. Número 3. Por medio de la sabiduría de este mundo, no podemos encontrar respuestas a las preguntas más importantes de las personas. ¿Qué hago con mi culpa? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo reparar mi matrimonio?
¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? ¿Cómo puedo tener gozo, armonía en mi casa? No tienen respuesta a esas preguntas. Lucen por fuera, lucen bien y quieren transmitir opulencia, holgura, abundancia, sabiduría, quieren transmitir, pero se van los invitados, se van los familiares, cierran la puerta y siguen llorando. Se van los invitados y ellos saben en lo más profundo de su corazón lo que le dijo a la persona que vino no funciona en su propia vida. Pero vamos a un cristiano y dice, el evangelio salva. ¿Cómo sabes? Me salvó. Vamos a un cristiano y le dices, ¿cómo puedo ser transformado? El evangelio te puede transformar. ¿Y cómo sabes? ¿Lo has probado? Sí. Y no tiene pierde. El evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es poder de Dios por lo que Cristo ha hecho, sabiduría de Dios por lo que Cristo ha dicho. Número 4, por medio de la sabiduría de este mundo, no podemos tener victoria sobre los problemas fundamentales del hombre. El hombre lo identifica, mentira, corrupción, homicidio, abuso sexual, siguen identificando problemas, pandillaje, niños sin padre y todo lo que está pasando y identifican el problema, pero ¿cuál es la solución? No tienen victoria sobre los problemas fundamentales del hombre, no hay soluciones, no hay respuestas, pero lleva a un joven al evangelio y deja el alcohol y las drogas. Lleva a un matrimonio el evangelio y él deja de golpearla y empieza a cuidarla, a amarla y enseñarle la Biblia y ser ejemplo. Lleva el evangelio a jóvenes y ya no serán padres y madres solteros. Lleva el evangelio a una autoridad y él dirá, no puedo hacer esas cosas porque temo a Dios. Lleva el evangelio a un creyente obrero y dará un buen trabajo, un buen servicio. Él será honesto. Él no solamente trabajará con gozo, una sonrisa en sus labios y mientras trabaja testifica. Lleva el evangelio a una madre soltera y vas a ver que sabe cómo enfrentar muchas situaciones en ausencia del cónyuge y sabe cómo ayudar realmente a su hijo. Lleva el evangelio a un anciano y él dice, voy a casa pronto, no estoy desesperado. Cristo viene por mí, voy a ver a mi Señor cara a cara. Lleva el evangelio, hermano, a un soltero o una soltera y dice, Él es mi consuelo, Él es mi esperanza. Lleva el evangelio a un viudo, a una viuda y dice, no hay nadie como mi Señor. Él es mi consuelo, Él es mi esperanza. Y lo es, realmente que lo es. Por esa razón, hermano, te puedo decir, no hay nada que se compare a la sabiduría de Dios, Cristo, el Evangelio, su palabra. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar, por favor. Leo, puedes terminar.